foros y la Academia de Medicina y las universidades y el ministerio y todos, pues tienen un solo objetivo, y ese objetivo pues es el paciente. Vamos a hacer un pequeño cambio en ese sentido en el programa, y la siguiente presentación, y gracias al doctor Sussman por posponerla de él una presentación más, va a ser precisamente de una persona que es en últimas quien sufre, si se me permite esa palabra, y puede beneficiarse de este tipo de foros y de este tipo de actividades. Un gran ser humano, Pablo Ramírez, que accedió a acompañarnos desde muy lejos para dar su testimonio de paciente con una de estas enfermedades, y le queremos dar la bienvenida con mucho afecto en la Academia Nacional de Medicina. Me pidió mi tío Jorge que se hacía el discurso en inglés, pero decidí que mejor. No, bueno, de verdad, muchísimas gracias a la academia, muchísimas gracias, doctor Esguerra, al secretario, pues a mi tío Jorge Ramírez, a Eliana Sepúlveda, presidenta de FECODER, por estar acá, y a todos ustedes, de verdad, por darme su tiempo para poder escuchar mi charla. Bueno, entonces, a comienzos de 1934, un paciente de 17 años que lo ingresaron a una sala de emergencia en Boston por brotes, falta de energía, dolor en el cuerpo, oscurecimiento de la piel, le escribió a su familia en una carta: espero con todo mi corazón que lo más pronto posible los doctores descubran qué me está causando todos estos problemas y que aún más rápido me los hagan desaparecer. Al paciente, un tal John F. Kennedy, le iban a diagnosticar su enfermedad de Addison's, no en ese momento, se le iban a diagnosticar unos 13 años después, cuando tenía unos 30 años. Pero a mí, en cambio, me lo diagnosticaron a los 3, a unas cuadras de acá en la Reina Sofía, lo cual, debo decir, no es lo normal, ¿verdad? Según el Denver Post, que dice que la odisea diagnóstica es como se llama a los 8 a 10 años que pasa un paciente con enfermedades raras sin el diagnóstico correcto. Yo me salvé y otros no. Según las estadísticas, dicen que el 30% de las enfermedades raras, o de los niños que nacen con enfermedades raras, morirán antes de cumplir los 5 años. Y que el 35% de todas las muertes causadas en el primer año de vida son por enfermedades raras. Si pensamos que eso afecta a una población de 350 millones de personas, y de como estamos hablando de las medicinas huérfanas, al menos en los Estados Unidos, dice el Instituto Nacional de Salud que según el FDA, que es la organización que hace las medicinas, como el 95% de enfermedades raras no tiene una cura para la condición exacta, dice el Instituto Nacional de Salud que va a tomar unos 10.000 años encontrarle cura a todas las otras. A mí no me parece raro que deberíamos reafirmar este comunicado de Rare Disease International, que dice que la causa de las enfermedades raras es una crisis mundial. Entonces, ¿cómo es que se salvó un niño chiquito de Colombia que lo diagnosticaron temprano acá y que ha estado bien? A ver, ¿qué fue diferente en mi caso? ¿Qué ha sido diferente en mi caso? Colaboración. Colaboración así de simple, en todas mis facetas. Entonces, les pido que examinemos juntos exactamente cómo podemos colaborar todos, los pacientes, los que nos cuidan, los doctores. Investiguemos cuáles son las dificultades con los síntomas, cómo es que cambian las dinámicas con los pacientes en nuestros casos y qué es lo duro del sistema de hoy en día. Porque miren que hace 24 años acá en Colombia pudimos. Entonces sigamos dándole. En primer lugar es que la forma que funciona normalmente cuando uno entra a una cita médica es: entra el paciente con unos síntomas, uno los revisa mira a ver qué puede ser, le entrega un diagnóstico y ya. Pero en el caso de las enfermedades raras, eso no siempre funciona así, ¿verdad? El 80% de ellas son genéticas, afectan diferentes órganos y sistemas y pues los síntomas aparecen de varias formas. Les doy un ejemplo fácil de cuando a mí me diagnosticaron. Yo entré a los 3 años a una sala de emergencia en la Reina Sofía con síntomas de calcio bajo, tétano, los brazos así, los dedos. Pero uno entra y dicen, ¿como un chino de 3 años con calcio bajo? No, hombre. Pero si no hubiese sido por un doctor que estaba caminando ahí enfrente de la sala y me vio y pidió que me hicieran una muestra de sangre para ver si tenía calcio bajo, nos enteramos que sí. Y ahí me salvé. Y si no hubiese sido por mi endocrinólogo, que también estaba en ese momento, había leído de pura suerte un artículo sobre una cosa llamada la endocrinopatía múltiple autoinmune, y dijo que yo parecía tener esos síntomas, me salvé.
O sea, si no hubiese sido por la colaboración de un doctor Cañas que caminó por ahí y mi endocrinólogo Shokri Awadala, que había leído un artículo en ese momento, no estaría acá hoy en día. Ese es uno de los casos donde uno se salva. Y están los casos más desafortunados donde la gente sufre. Como por ejemplo el de Ryan Morse, un niño de 14 años en el Reino Unido que comenzó a mostrar brotes en la piel, oscurecimiento de la piel, falta de energía, todos síntomas clásicos de Addison's. Entonces Kennedy y yo figuramos ahí. Pero cuando le diagnosticaron le dijeron solamente que tenía un virus y lo mandaron a la casa con unas pastillas para ver si se mejoraba. Y la familia solamente se enteró que tenía el Addison's cuando le hicieron la autopsia 2 semanas después. Ahora, lo bueno es que no nos toca llegar a ese punto, ¿verdad? Miren, cuando se trata de los síntomas, hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Está en la otra silla. Hay una analogía que me fascina que usan en las escuelas médicas, que le dicen a uno que si uno ve a un paciente y hagan de cuenta que con los síntomas se escucha algo que es como la cabalgata de un caballo, pues dice uno, es un caballo, ¿verdad? No exagere más, hermano. En el mundo de las enfermedades raras dicen no. Dicen, piense que puede ser una cebra. Dicen, si algo galopa como un caballo, siente un hocico. Hay casos en los que puede ser un animal que uno no piensa común, pero sí va a estar ahí. Entonces, si les aparece un paciente a ustedes, médicos, que como que no está encajando, no es error ni de ustedes ni del paciente. Solamente toca revisar un poquitico más, pensar qué está ahí y siempre decirse a uno mismo, puede ser una cebra. Y lo que les digo, la colaboración es crucial. Entonces, lo que decíamos ahorita del registro, tengo acá unos papeles que les robé yo porque en los Estados Unidos y en el Reino Unido ya están creando sus propios registros y tienen páginas que explican cómo hacerlos. Mismo hace 2 meses con mi enfermedad rara creamos el primer registro para la enfermedad rara específica. Entonces, si quieren algunas ideas de cómo poder darle a eso, ya sea nacionalmente o para las enfermedades raras, me dicen y hablamos del tema. ¿Listo? Bueno, lo segundo es que yo sé que con lo de las enfermedades raras y lo de los síntomas suena un poquitico abrumante y definitivamente no los culpo, ¿no? Porque, pues sí, es bastante. Pero lo bueno es que los pacientes acá estamos y hay una forma chéverísima de colaborar para hacerles la vida más fácil. Porque el tema es que cuando uno llega, la persona que es experta en el caso de uno específicamente es uno mismo, ¿verdad? Porque uno se sabe la vida, uno se sabe los síntomas que ha tenido, qué operaciones ha tenido. Aunque en el caso mío, mi mamá es como mi cerebro que tiene toda la historia médica, entonces es más como un equipo ahí. Pero entonces en ese caso es el tipo de cosa donde si yo entro a donde mi endocrinóloga y le digo que me está rascando la piel, porque yo sé que ese es mi síntoma inmediatamente que me dice que tengo el calcio bajo, ya con eso saltamos un paso importante y sabemos que o me saco sangre para confirmar o comenzamos con las medicinas que toca. O que cuando yo entro a una sala de emergencia, habiendo vomitado ya, perdiendo electrolitos, cuando yo le digo a la gente que está allá que necesito que me canalicen y que me pongan suero por la vena, no es prepotencia mía, ¿verdad? Ninguno de nosotros sabe qué es lo que implica cada condición y cómo tratarlos. Entonces nosotros solamente estamos ayudando para poder llegar a ese tratamiento y ese cuidado inmediatamente. Aún así les impactaría en cuántas salas de emergencia en los Estados Unidos, además, me han dejado ahí con los labios púrpuras y perdiendo la conciencia. Dizque aunque porque tengo mi historial en el sistema del computador. ¿Estamos bien? Entonces, yo he intentado que a mí nunca me detenga mi condición y he intentado vivir una vida lo más normal que puedo dentro de unos parámetros. El problema con eso es que me he vuelto el mejor negociador de la familia. Porque entonces cuando yo me acerco a los doctores, negocio todo. Y ya ellos saben y me ayudan todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cada vez que me hace un tratamiento gigantesco, esperaba hasta que se acabara el año escolar para poder hacerlo en ese momento. O cuando me hicieron una operación, por ejemplo, me quitaron un pólipo en el estómago después del viaje a la universidad y lo negocié todo con los doctores. Ahora, no fue así siempre, ¿no? De adolescente, la forma de rebelión fue no tomarme mis medicinas. Ya se imaginan lo bien que eso me vi y el estrés que no le causó a mis papás también. Pero luego entendí que era por temas en mi personalidad y al entender eso colaboramos con los doctores. Entendí, por ejemplo, que mi forteo, la inyección que me ponía para el calcio, es que me dolía ponérmelo, por eso me saltaba las dosis. Pero entonces las pastillas de calcio, esas vainas gigantescas, como tragaba uno y por mi condición uno se atora mucho más fácil, tampoco me daba ganas. Eso lo hablamos con mi doctora. Y ahí probamos diferentes cosas, incrementar la dosis del forteo para quitar las pastillas del calcio, medirme a ver cómo estaba, quitar todas las pastillas. Ya encontramos que si me pongo el forteo a las 2 dosis al día y me salto como unas 2 a la semana, regio el calcio. Eso lo encontramos por negociar y por entender cómo funcionaba el cuento. Ahora, lo último tenaz es
el dogma del sistema de hoy en día. Normalmente cuando uno va a los médicos no se comunican entre sí, ¿no? O sea, no hay necesidad. Pero en el caso de las enfermedades raras, cuando uno dice que tiene un equipo médico, es un equipo médico. Cuando a mí me quitaron ese pólipo que les decía, mi inmunóloga, mi endocrinóloga, mi gastroenteróloga y mi pediatra estuvieron comunicando todo el tiempo, antes, durante y después de la operación. Es más, decidieron todo un tipo de tratamiento separado con la dosis de estrés de la cortisona, cuándo ponerme, el suero, cómo hacer todo, y con eso me ayudé. Ahorita después, si quieren, les puedo mostrar una imagen de cómo creamos una red de colaboración entre los papás, los pacientes, cuáles doctores, pero algo chéverísimo que tenemos acá, y voy a mirar a ver si lo tengo después, es materiales que escriben los doctores para ayudarlo a uno específicamente. Entonces, lo que escuchábamos ahorita de tratamientos específicos, mi endocrinólogo me escribió una carta que puedo llevar a cualquier lado explicando qué tratamiento urgente necesito, y también unas tarjetas que crearon los europeos, así rojas chiquiticas para cargar acá, que dicen emergencia, alerta, esta persona necesita una esparo de cortisona si lo encuentra una crisis. Lo otro tenaz es encontrar las medicinas, que era lo que decíamos, es algunas condiciones ya no tienen las medicinas, las que sí las tienen, es toda una pelea tener que lidiar con el seguro. Por ejemplo, con el Forteo, que les dije también, ¿verdad? El Forteo se usa para la osteoporosis normalmente. Entonces, imagínense la pelea de decir por qué un sardino de 24 años usa una inyección que se usa para la osteoporosis y se la gasta en la mitad del tiempo, no en los 30 días normales, pero se la gasta en los 15 porque lo usa 2 veces al día. Eso es toda una pelea, ha sido una pelea siempre. Pero con el caso de Ryan, yo me he salvado porque no ha sido tan tenaz. Jessica Liliana Ramírez Gaviria fue una joven con una enfermedad rara que llevó su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, a exigir que la EPS la tratara de acuerdo con lo que su condición necesitaba. Entre otras cosas que pidió es que ella necesitaba unas gasas especiales que solamente se encontraban en las clínicas, porque es que su piel parecía como si estuviese quemada por agua caliente y no toleraba contacto con nada físico. La enfermedad se llama piel de mariposa. Ahora, lo chévere es que el CIDH sí falló a su favor. Y lo berraquísimo de eso es que tenía una decisión jurídica que podía crear un precedente que iba a impactar cualquier caso y tratamiento de los pacientes con enfermedades raras en el futuro. Y a los 10 días de la decisión, Jessica se murió. Y en los 10 minutos que he estado hablando, se han muerto 21 niños más con enfermedades raras. Ese número va a seguir subiendo muchísimo más si no colaboramos juntos. Pero miren, acá en la academia, yo no vengo a atacar a nadie, yo no vengo a pelear, vengo a pedirles su ayuda. Aquí veo gente que nos va a colaborar y nos va a ayudar, y esa es la idea de todo el cuento. Si todos colaboramos juntos, vamos a pasar de que nos salvemos por poco a que sean pocos los que nos salvemos. Y sí, en últimas yo le he metido con todo en la vida. Trabajo por hablar por aquellos que la fortuna no los ha ayudado, por sentir la culpa de que por qué unos sí y por qué otros no. Pero por eso les pido que me ayuden. Porque como les dije, el paciente de Addison y presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, nada de eso se logrará en los primeros 100 días. Tampoco se logrará en los primeros 1000 días, ni quizás siquiera en nuestro tiempo de vida en este planeta. Pero comencemos. Dice un verso de Nicolás Guillén, el famoso poeta cubano, pero ¿cómo puede ser indiferente a ese gran río de gente? Pablo, muchas gracias. Sin usted esto hubiera sido como ha salido. Mil y mil gracias.